entrando a la barca se volvió, o sea, se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, lo quería acompañar en su ministerio, pero Jesús le despidió diciéndole: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pregunta: ¿es conveniente testificar de los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros? Amén. Amén. Claro que sí. El rey Nabucodonosor lo dijo bien claramente ahí en el libro de Daniel: conviene que yo declare lo que el Dios Altísimo ha hecho. Y empieza a testificar de todo lo que le pasó, de todo lo que hizo, de lo que Dios hizo con él. Un rey testificando del poder del Dios Altísimo. Él era la máxima autoridad del rey Nabucodonosor en su tiempo. Pero ¿cómo fue humillado de parte de Dios? Y luego cuando él le vuelve la razón, le vuelve la memoria, todo lo que le aconteció, él empieza a dar testimonio de lo que pasó, de lo que vivió, y ahora le da la honra y la gloria a Dios. Entonces, este hombre cuando le dice el Señor: vete, cuenta cuán grande, vuélvete a tu casa y cuenta, o sea, da testimonio, dile a la gente quién eras, dile a la gente qué Dios ha hecho contigo, cuéntales. Y bueno, él se fue publicando por toda la ciudad. Miren nada más lo que, no se detuvo ante nada. Él estaba agradecido, había agradecimiento en él. Y bueno, esto nos viene a decir a nosotros, nos trae una buena enseñanza, porque si nosotros pasamos por algo semejante, o si no semejante, algo que haya hecho el Señor con nosotros, como le decía nuestra hermana Verónica, muchas veces somos sanados de algo, o nos pasa algo que tiene el mérito contarlo a la iglesia, al vecino, al pariente, al amigo, al hermano, y no decimos nada, como que decimos, bueno, tenía que ser así. Si estuve enfermo, bueno, pero tenía que sanar, ¿verdad? Pues, no me iba a morir de eso, tenía que sanar, pero no le damos en ocasiones la honra a Dios. Y aunque la pastilla te quitó el dolor, aunque la operación fue un éxito, pero Dios estuvo metido en el asunto. Amén. Sí, Dios es el que mueve todos los hilos. Entonces es necesario, viendo este pasaje y viendo la situación que vivió este hombre, que no había forma humana de echar fuera ese demonio, que solamente Jesús podía hacerlo, porque ya los discípulos habían fracasado. Yo creo que es bueno dar testimonio de lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace con mi hijo, de lo que Dios hace con mi abuela, con mi mamá, con mi papá. El libro, hermanos, el libro de Esther, si usted lo ha leído, ese libro no menciona a Dios en ninguno de sus renglones, pero ese libro está lleno de la providencia de Dios en todos sus renglones. Ahí no se ve a Dios, no se menciona a Dios, pero la providencia de Dios estuvo con el pueblo judío en toda la extensión de la palabra. Un pueblo que iba a ser exterminado, un pueblo que iba a desaparecer del mapa, y no se menciona a Dios. ¿Quién lo salvó? ¿Quién intervino para que no fuera exterminado el pueblo? Por Dios. Pues Dios. Sí, porque Biden no salva nada. Pero se le adjudica a Esther, y se le adjudica a Mardoqueo, y se le adjudica a ellos, a los participantes, a lo que dice la Escritura. Pero la providencia del Señor se ve por todo el libro. Y muchas veces en nuestra vida la providencia de Dios se manifiesta en todo el esplendor de su palabra en nuestra vida, y nosotros no le damos el mérito que se merece, el decir, oye, yo voy a la casa, hay mucho tráfico, por allá se saltó una llanta, por acá se volteó el otro, por allá está otro estrellado, y yo llego a la casa. Bueno,
y sano. Es como yo ahorita estaba manejando el bus, como yo manejo un bus de escuela, y donde salí de la escuela, vi un carro y pues vi que venía un poquito lejos, dije pues me meto. Me cuenta que me iba a meter, no sé si le dio más recio el carro, pero alcancé a frenar. Yo dije pues esto fue Dios, porque pues si no, ahí había estrellado fácil. Entonces, Y con los niños ahí arriba. fíjate, entonces la providencia de Dios se Gracias. manifiesta por todas partes. Oye, nos mandamos a la escuela a nuestros hijos y que hubo una balacera allá y que hubo una balacera acá, o en ese rato pasó un loco por ahí aventando bala y mató a tantos, y los de nosotros buenos y sanos y decimos, bueno, pues es que pues no le tocaba, o no decimos nada, ¿verdad? Pues lo agarramos, lo llevamos a la casa y punto. No, pero Dios está con ellos. Dios está con nosotros, esa es la providencia de Dios, nos está cobijando, nos está ayudando a salir adelante. Pero no lo vemos de esa manera. El pueblo de los judíos, oye, iban a ser exterminados, estuvieron a punto de ser aniquilados en ese su tiempo. Intervino Mardoqueo, intervino la reina y todo, pero no se menciona a Dios. ¿Por qué no se menciona a Dios? Es la pregunta. Si todo el libro está lleno de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, que no nos pase a nosotros de esa manera. Pero lo podemos ver. ¿Eh? Que no se menciona, pero lo podemos ver Sí, cómo obró. no se menciona, pero lo podemos ver. Así también a veces en personas que acabamos de conocer o que conocemos, pero a veces que no platicamos con esas personas, pero se les ve que Dios está con ellos. Sí. Entonces, vamos cambiando de mentalidad y que no nos pase lo que a los dueños de los cerdos o el pueblo así, ¿verdad? Que ya no sabes que vete. Vete Jesús, vete, porque aquí no te queremos. Y el Señor muy caballeroso dice que entrando en la barca se fue. ¿No me quieren aquí? Me voy. Pues no me quieren. Por razón los carniceros no lo quieren. Los Los carniceros los mató todos los puercos. No me quieren. Reprobado. Que no se nos ocurra en la iglesia decirle al Señor, no, Sí, aquí yo no había estamos pensado en bien. eso, fíjate. Yo no había pensado en eso, que se viene enojado porque pues ya no tenían sus cerdos. Sí, pues ese era el negocio de- Yo pensaba que porque hay personas, hermano, que les tienen miedo. Por ejemplo, había un señor que tenía la muerte. No quiero decir santísima, Sí, pero la muerte. Entonces, mis hijos le dijeron, no debes de traer eso no es de Dios. Y después que se cambió la camioneta, si quieres quítasela. Y Jonathan nomás se quedó así como viendo, como que haber dicho, pues sácate un poquito. Y luego va el otro, el más chiquillo, y fue y se la quitó. No pasó nada. Pero el otro como que sí tuvo como que respeto. sí, como que respeto. no, vale más no meterme yo ahí, y no, fue y lo quitó. ¿Verdad? Entonces, Pero el dueño tenía miedo. el dueño tenía miedo de quitarla. tenía miedo. Sí, él dijo, si quieren quítenla, pero yo no. Yo no. Tenía miedo. Ay, Señor. Bueno, pues entonces aquí vemos esto. Yo quisiera que ahí subraye usted ahí en el versículo 39 y lo tenga. Vuélvete a tu casa, fueron palabras del Señor. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Contemos nosotros lo que ha hecho Dios con nosotros, la salvación que nos ha dado, la providencia continua de parte de Él. Y que bueno, que no se nos ocurra, dice, y Él se fue publicando por toda la ciudad. Bueno, eso es lo más grandioso que puede hacer uno: contar, publicar, dar testimonio de cuán grandes cosas hace Dios con nosotros, ha hecho Cristo con nosotros. ¿Qué ha hecho con usted, hermano Rivera? No, pues esto y esto. Pues cuéntele a la gente, que la gente sepa. Dice, Pues ahí en el trabajo no puedo hablar mucho, pero pues No, ahí como pero- quieran, cuando tengo descanso, a ver si hay chance de hablar con compañeros. oiga, ahí. ellos son bien tremendos. Yo tenía un hermano que es pastor allá en Raymondville, que trabajaba en una escuela Sí. en aquellos años, y dice que la gente, los trabajadores, pues no todos eran cristianos. Ahí hay mucho testigo de Jehová. Dice que ponían a comer y ponían su lonche y se ponía a orar,
Y cuando se ponía a orar le quitaban el lonche y se lo escondían, ¿verdad? Ya cuando oye, ¿el lonche dónde quedó? Tremenda la gente, ¿verdad? Ellos sí pueden hacer maldades. Bueno, nosotros también vamos a decirles, ¿sabes qué? Jesucristo te ama, Jesucristo hace esto, Jesucristo hace lo otro. A darles testimonio. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Me mantiene, me da dinero, me trae carro, tengo casa, tengo vida y tengo la promesa de la vida eterna. Ok, vamos a pasar al punto número 2 y ya vamos a terminar. Mismo capítulo, el siguiente hoja 13, la hoja número 13, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. Yo creo que usted también ya se lo sabe mucho este pasaje. La hija de Jairo, una niña que, bueno, pues que el Señor la resucita también. Y la mujer que tocó el manto de Jesús, pues una mujer que tenía 12 largos años de estar con ese problema. Empiece, hermana Musi, a leernos el 8:40-42, ¿le parece? Sí, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí vemos, vamos a ir analizándolo así rápido, porque ya se va a acabar el tiempo. Mire, dice, cuando Jesús volvió, ¿de dónde volvió Jesús? Del milagro que había ocurrido con los gadarenos. Los gadarenos no lo aceptaron. Vete de aquí de nuestra ciudad, no te queremos aquí porque tenemos miedo a esto y lo otro. Y se fue. Le recibe la multitud ahora donde llega. Fíjese cómo le recibió la multitud. Con gozo. Con gozo. Porque todos Lo esperaban. le esperaban. O sea, mientras aquellos lo corrieron, mientras aquellos no querían saber nada de Jesús, acá había otra multitud que lo estaba recibiendo con gozo y lo estaban esperando porque sabían quién era Jesús. Lo que había hecho con este hombre que había estado endemoniado, oiga, pues era una cosa imposible, humanamente hablando, de que alguien lo pudiera ayudar. Ahora estaba libre. Ahora estas gentes que están acá lo reciben con gozo. Una multitud lo recibió con gozo, con aplausos, con brincos, con cánticos, qué sé yo. Entonces viene un varón llamado Jairo. Era un hombre principal de la sinagoga, un hombre importante. Fíjense nada más lo que hizo este hombre. Se postra a los pies de Jesús. ¿Quién hace esto? Solamente una persona que necesita de Jesús algo. Aquella persona que necesita, yo voy y me postro ante Jesús. Yo necesito salvación, voy y me postro ante Jesús. Yo necesito sanidad, voy y me postro ante Jesús. Necesito la ayuda de Dios, voy y me postro ante Jesús. Cual sea mi clase social, no me interesa, yo necesito a Jesús. Este hombre era un principal de la sinagoga, un hombre que no era cualquier hombre. Se postra a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única. 12 cortos años y note usted, se estaba muriendo. Igual que el siervo del centurión, aquí encontramos a otra persona que se está muriendo. Dice que mientras iba la multitud le oprimía. 8:43 y 44, hermana Verónica, ¿nos lo lee? Sí. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vea usted, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús es primero interceptado por este hombre que era principal de la sinagoga. Este hombre tenía una necesidad, su hija se estaba muriendo, pero en ese lapso de tiempo, una mujer que tenía otra grande necesidad y que padecía una enfermedad por muchos años, había visto a los médicos, y note usted esto, mis amados hermanos, muchas ocasiones nos pasa lo mismo a nosotros, que primero vamos al médico, primero vamos al hospital, a la clínica y a todos los vemos, y cuando no hay una solución nos acordamos de que hay un Dios. Pero primero le hacemos la luchita por fuera. ¿Por qué será? Pues
dijo la hermana, la incredulidad, hay bastante incredulidad. Y le tenemos más fe a la Tylenol, al medicamento, que a la oración, al poder de la oración. No le digo que no vaya al médico, no, de ninguna manera. Pero vemos lo que está pasando aquí. Había gastado en médicos todo cuanto tenía, quedó en la ruina económicamente hablando. Gastó todo. No había podido ser curada. Pero pensó ella que el Señor iba a poder hacer el milagro. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante, mire lo que pasó, se detuvo el flujo de sangre. Lo que no hicieron los médicos, lo que no pudieron hacer los médicos, en un instante Jesús lo hizo. ¿Podrá seguir haciendo Jesús milagros? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sigue haciendo milagros. El Señor sigue, no está muerto el Señor ha resucitado. El Señor ya resucitó entre los muertos. Incredulidad mucho cuando se habla de la resurrección, lo vimos en los discípulos, lo vimos en aquellos que iban camino a Emaús que no creyeron, en los otros, oiga, tantos discípulos y el círculo íntimo de Jesús que no creyó en la resurrección. Y que no nos llegue a pasar a nosotros lo mismo. Dice 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y el comentarista ahí luego le dice, el Señor todo lo sabe. Lo dijimos hace unos momentos. El Señor tiene una característica que es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo puede y donde quiera estar. Amén. Amén. Ok. Note usted que llevaba el Señor iba acompañado de Jairo. Y note usted que se le atravesó una mujer con otra necesidad. Note usted algo. Jairo en ningún momento hace ningún reclamo al maestro. 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando, se postra a los pies, le declara delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Había estado con los médicos no habían podido, tuvo fe en Jesús y dijo ella para sí misma, tocando el borde del manto del vestido del Señor, seré sana. Y dice el Señor, Él sabe lo que ella pensaba y por esa fe se acerca al Señor entre la multitud y la fe de ella hace que sane. Y el poder que salió del Señor, porque dice el Señor, yo he conocido que ha salido poder de mí. La fe de ella, pero el poder del Señor. O sea, el Señor la sanó por la fe de ella. Terminamos con esto. 49 y 50 al 53. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno a la casa del principal de la sinagoga. Note usted que Jairo andaba con él porque tenía la hija que se le estaba muriendo. Y recibe la noticia, tu hija ha muerto. ¿Qué sentiría uno cuando le traigan esa noticia? Vengo por el maestro va conmigo, pero hubo una interrupción, se mete otra necesitada ahí y me quita el tiempo de llevar al maestro a mi casa y ahora ya mi hija no está moribunda, ahora ya está muerta. Yo creo que nos cae como una cubeta de agua helada sobre nosotros al recibir esa noticia. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo no replica, Jairo no dice nada, Jairo sigue con Jesús y Jesús, oyendo la noticia, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Palabras que le da a Jairo, cree solamente. Que decía nuestra hermana, ¿por qué no suceden milagros? Porque no hay credibilidad, hay mucha incredulidad en la gente. Hay mucha incredulidad. Entonces, él mismo le dice a Jairo, cree solamente. Entran en la casa
No deja entrar a nadie, nada más a Pedro, a Jacobo y a Juan, el círculo íntimo. Posteriormente vamos a estar viendo que Jacobo, Pedro y Juan son un círculo muy íntimo del Señor. Regularmente andan con Él en todas partes y para todas partes, y son los que realizan después milagros portentosos, lo que fue Pedro. Vemos ahí nada más a estos tres, mete a la casa al padre y a la mamá de la niña. Todos lloran, todos hacen lamentación, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, ya estaba muerta. Cuando dice su espíritu volvió, es que ya no había vida en ella. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, estaban admirados, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vemos entonces que el Señor sigue sanando a los enfermos, sigue sanando a los moribundos, sigue sanando a los que tienen muchos años de enfermedad, sigue liberando a las personas endemoniadas y sigue habiendo maravillas, prodigios, señales de parte del Dios vivo. Amén. Creámoslo, hermano, y compartámoslo con otra gente que no ha conocido al Señor, y aquellos que lo han conocido y no están bien cimentados, hagámosle llegar esa noticia. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Lo que van a preguntar, hermano. Vamos a contestar el otro cuestionario, ¿no? Les dejé ya el cuestionario. El de la semana pasada. ¿Tiene alguien más No, exámenes? no. Hermana Verónica, ¿tiene por ahí su examen? No, digo el de la semana pasada. Porque no se trata Yo tarea. se los traigo a la otra clase. Porque no se trata tarea. Tengo 3. Sí, ¿Cuántos son? 2 y el de hoy. 2 envió. Bueno, pues. Pero están en el Los completos. Te dan tu tarea para semana que entra, tú matemáticas. Ya se lo Las he hecho. piezas.